Con el derecho sindical en América Latina, avances, obstáculos y reformas. Recibamos a nuestra moderadora Ana María Frías, acompañada por Jorge Boucinas, Luis Francisco Regalado y Cristian Ramos. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo están todos? A nosotros nos corresponde el panel El Derecho Sindical en la República Dominicana, avances, obstáculos y reformas. Y hoy tengo la dicha de estar acompañada de tres grandes colegas, el licenciado Jorge Boucinas, que nos acompaña desde Brasil, el licenciado Luis Francisco Regalado Tavares y el licenciado Cristian Ramos Veloz. Por cuestiones de tiempo voy a omitir el currículum de cada uno de ellos y vamos a iniciar con la disertación del licenciado Jorge Boucinas, quien nos hablará del derecho sindical desde la perspectiva de América Latina. Démosle la bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Malgrado el tiempo sea corto, yo dedicaré algunos minutos a agradecerles a todos por tan amable invitación y por este gran congreso que organizan. Y lo hago especialmente en la persona de Javier Suárez, también en la persona del presidente Héctor Arias Bustamante. Y les cumplimento a todos los amigos, son muchos aquí presentes y no quiero cometer injusticias, por lo tanto empiezo ya a hablar. Yo tengo una diapositiva, pero no sé si es aconsejable seguirla porque el tiempo es muy corto. Pero inicialmente me gustaría hablar un poco, el principio de la diapositiva justamente para enseñarles un poco sobre los avances en el movimiento sindical. Y si nosotros hacemos un análisis histórico, un recorrido histórico del movimiento sindical, hay un punto en que los avances son innegables, que es su lucha por la democracia. Y yo normalmente hago este tipo de exposición acordándole de dos grandes momentos históricos. En América Latina, el rol de los sindicatos en la lucha contra gobiernos autoritarios de derecha. Y en Polonia, el rol del sindicato, del Solidaridad, contra un gobierno autoritario de izquierda. Incluso fue su acción, las huelgas de principios de los 80, que tuvieron un rol fundamental en acabar con la Guerra Fría y la cortina de hierro que tuviéramos. Si podemos pasar un poco las diapositivas, puede pasar esta parte inicial, por favor. Me gustaría solamente empezar por los obstáculos y reformas, para decirles lo siguiente: si los sindicatos tuvieran un rol tan importante en las luchas por la libertad y por la democracia, tanto en luchas contra los gobiernos autoritarios de derecha, cuanto en las luchas contra gobiernos autoritarios de izquierda, lo que se ve hace mucho es una necesidad de resignificación de los sindicatos. Y si puede pasar una diapositiva más, eso les digo con base en algunas investigaciones, una diapositiva más si posible, que nos enseñan que de un modo general en América Latina lo que vemos es una reducción de la representatividad, a excepción de Chile, por lo que pude averiguar. En Argentina vemos una reducción secuencial de la representatividad. En Brasil también, recientemente llegamos a menos de 10% de representatividad, los niveles más bajos de nuestra historia. México también, aunque sea bien mejor que Brasil, pero lo que se percibe es una reducción secuencial. Y tenemos también en los otros países de América Latina, yo no lo puse aquí, pero una gran reducción.
¿Y cuál es la justificativa? ¿Cuál es el motivo de esta reducción? Yo comparto con ustedes algunas hipótesis. Y si podemos pasar más una diapositiva. La primera de ellas, esa es una tesis mía, reconozco. Si podemos pasar una más. Que es justamente el surgimiento de nuevos representantes de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, si volvemos al principio del siglo XX, cuando la OIT, por ejemplo, fue creada, los sindicatos eran la gran voz de la sociedad civil organizada. Desde entonces, nosotros vimos surgir, desarrollarse, crecer en número asociaciones, organismos no gubernamentales y tantos otros entes. El ejemplo que yo utilizo normalmente es de los abogados de São Paulo. Hay un sindicato muy antiguo que tiene aún su rol, su existencia, su representatividad. Después creamos el Instituto de los Abogados de São Paulo. Después el Instituto de Abogados Brasileño, que tiene bases en São Paulo. La Asociación de los Abogados de São Paulo. La Asociación de los Abogados Laboralistas de São Paulo. Y son tantas. Y siempre que hay, y tenemos también el organismo de control, la OAB, el Colegio de Abogados, el equivalente al Colegio de Abogados de São Paulo. Cuando, por ejemplo, hay una disputa entre el Poder Judicial y los abogados, todos hablan en defensa de los intereses de los abogados. Ya no hay más protagonismo de los sindicatos. Hubo una gran pulverización del rol del sindicato como voz de la sociedad civil organizada. Y los sindicatos tienen que reinventarse en relación a esta pulverización, a una especie de concurrencia al cual no estaban, puede ser posiblemente preparados para, sobre todo en Brasil, por ejemplo, donde no había concurrencia entre sindicatos, porque hay unicidad, pero hay concurrencia con otras voces de la sociedad civil organizada. La diapositiva siguiente, por favor. Esa es mi segunda hipótesis. En algunos momentos hubo fundamental participación política de los sindicatos, lucha contra gobiernos autoritarios. En otros momentos, una exposición política que puede haber creado problemas en los cambios y en las transiciones. Más una vez quiero compartirles el ejemplo de Brasil. Nosotros tuvimos, y eso creo que es conocido de todos, tuvimos y tenemos un presidente que tiene origen en los sindicatos obreros, en los sindicatos de trabajadores. En sus gobiernos y en los gobiernos de su partido, los sindicatos tuvieron una gran preponderancia. Los ministros del trabajo vinieron de los sindicatos. Acá tiene Cristian, que conoce Brasil quizás mejor que yo y puede confirmarme. Venían de los sindicatos. Los sindicatos tenían gran poder para, por ejemplo, indicar jueces para las cortes regionales y superiores. ¿Cuál es el problema? Es que cuando cambia el hecho de poder, como pasó en Brasil, desafortunadamente, de una forma un tanto rara, en el 2016, viene un otro gobierno que los ve como enemigos y hace cambios y reformas para asfixiarles y reducirles a cenizas. Y eso pasó en Brasil. Por ejemplo, el gobierno, los sindicatos tuvieron un rol importante también contra el proceso de impeachment de Dilma. Como no lograron éxito, vino el presidente siguiente, hicieron campañas contra él, fuera Temer. Resultado, Temer hizo una reforma laboral que fue directamente en su fuente de costeio. Reducción de la recaudación de 97% entre 2018 y 2023. Para darles un dato. Entonces, el riesgo de tener una participación política partidaria, no hablo de la participación política sindical normal y natural, pero de tener participación política partidaria, es que en el juego de la política, a veces uno está arriba, otras veces abajo. Y los riesgos son grandes cuando se tiene tan
presente y tan efusiva participación política. Una diapositiva más. Una cuestión que me parece fundamental. Hay un impacto psicológico de algunas reformas legislativas flexibilizantes, como estas que nosotros tenemos en América de un modo general, en el mundo todo, pero una vez más les comparto el ejemplo de Brasil. Nosotros permitimos en el 2017 que la negociación no fuera solamente para aumentar los derechos y la protección, sino también para reducirles, para retirar derechos que están en la ley. ¿Cuál es el gran problema? Es que si el sindicato hasta entonces era un instituto, una institución que solo podría mejorar la vida de sus representados, empieza a ser un riesgo para esos mismos representados. Porque si yo soy profesor en São Paulo y yo tengo un sindicato que me representa y ese sindicato hace un acuerdo colectivo, en Brasil lo tenemos, o una convención, un convenio colectivo, una convención colectiva, que establece cosas que no son buenas para mí, yo tendré que aceptarlas. Y eso cambia la forma como uno ve el sindicato. Y psicológicamente cambia la relación entre el representado y el sindicato. Ahora mismo, yo, por ejemplo, quiero ser parte del sindicato porque tengo miedo de lo mal que pueden hacer conmigo si yo no participo de las elecciones, si yo no participo políticamente y de una forma muy activa de la vida y de la existencia de mi sindicato. Entonces, ya no hago más por amor, sino por temor, por miedo de lo que puede suceder conmigo. ¿Y cuáles son los desafíos de los sindicatos actualmente? Uno, fundamental, recuperar su protagonismo. Y yo tengo un ejemplo más para compartir con ustedes, que es el ejemplo, por ejemplo, de algunas luchas y situaciones que tuvimos en Brasil recientemente contra casos famosos de acoso y que fueron denunciados y llegaron a tener éxito, y hago referencia a un caso que tiene relación con un ministro de Derechos Humanos y un otro que tiene como acusado a un juez laboral. El sindicato que representaba a las víctimas, y existía sindicato en los dos casos, no estuvo a frente, sino una organización no gubernamental que todos conocimos, llamada Me Too. Este rol de representación puede volver a los sindicatos. Y ese protagonismo es de hecho de los sindicatos. Hablamos de acoso sexual laboral. ¿Por qué necesitamos de una organización no gubernamental que en verdad es americana, es estadounidense y tiene una base en Brasil para denunciarlo y para luchar contra él? Porque no el sindicato recupera su protagonismo en estas cuestiones sociales tan importantes y se hace ver y se hace presente en la vida de las víctimas y de los trabajadores en general. Este es un punto que tenemos que volver a discutir. Y el último, es la última diapositiva, les prometo. Los sindicatos necesitan, es la penúltima en verdad. Necesitan aprender a divulgar sus logros y resultados positivos. Hay que aprender a vivir en el mundo digital, utilizar las redes sociales, hablar de lo que se puede hacer, de lo que se ha hecho. Y en este punto, quiero una vez más decirles que el rol de los sindicatos, en un momento en que hay tanta pulverización, hay tantas voces para la sociedad civil, no es solo de negociación colectiva, no es solo de organización de la huelga, sino también asistencial. Los sindicatos que tienen en Brasil mejor representatividad son aquellos que ofrecen a sus representados muchos sindicatos y muchas razones para ser miembro del sindicato. Por ejemplo, el sindicato de los trabajadores en hoteles de São Paulo y región tiene un hotel para entrenamiento de la categoría. Tiene médicos contratados para los servicios generales
Por ejemplo, clínicos generales, ginecologistas, oftalmólogos, cardiólogos, los principales. Y eso para una categoría que no tiene tan buen sueldo. Y en Brasil los planes de salud son increíbles, los precios son casi inalcanzables para un trabajador normal. Tener acceso a esos médicos por el simple hecho de ser miembro del sindicato es una excelente razón para ser miembro del sindicato. Para sindicatos que tienen trabajadores jóvenes, fiestas, torneos de fútbol, congrasamientos diversos, es una razón para ser miembro del sindicato. Los más viejos, otros tipos de servicios, pero también igualmente, por ejemplo, categorías que no tienen tan buen sueldo, tener una colonia de vacaciones, para ir cuando uno no tiene recursos para ir a un hotel, para ir a un resort como ese, naturalmente, normalmente los trabajadores no tendrían, para ir, por ejemplo, para tener una casa de playa, que es algo muy costoso. ¿Perciben? Entonces, ese tipo de asistencia, de servicio, que en algún aspecto asemeja a los sindicatos, a los clubes, son importantes en el mundo actual. Y son fundamental para que los sindicatos se acerquen más de los representados, vuelvan a tener el protagonismo como voz de la sociedad civil. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora continuamos con la disertación del licenciado Francisco Regalado Tavares, que nos hablará del derecho sindical en la República Dominicana, sus avances, obstáculos y reformas. Buenos días. Por asunto de tiempo, solamente voy a saludar y que él haga extensivo a todos los presentes aquí, al magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, presidente de la Academia de Ciencias, juez de la Suprema Corte de Justicia y maestro de maestros del Derecho Laboral Latinoamericano. Y con él a todos los maestros de Derecho Latinoamericano que se encuentran aquí presentes y todos los que asistieron, todos los que han asistido a este magno evento. Cuando me llamaron para participar en este evento, le dije a Javier, yo no soy sindicalista, escoge, y le hice una sugerencia, pero después me llamaron y dijeron que era yo. E inmediatamente me puse a escribir algo para compartirlo con ustedes. Luego, en el día de ayer, comienzan las intervenciones de los grandes maestros de Derecho del Trabajo y tengo más dudas que certidumbres. Primero, porque hemos hablado de revolución tecnológica, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de todo eso. Sin embargo, todo que hagamos tenemos un papelito. No he visto la inteligencia entre todo lo que hemos pasado por este podio. Segundo, porque cuando escuché principalmente las dos grandes conferencias del día de ayer y todos los foros que han trabajado todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, he visto dos. Primero, han hablado de que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial amenazan con socavar los cimientos del derecho del trabajo. Y algunos dijeron aquí que un modo de producción hecho para una sociedad industrial debería modificarse para generar un derecho que pueda enfrentar los retos de una sociedad postindustrial, de una sociedad digital y una sociedad donde hay tecnologías emergentes y la inteligencia artificial. La mayoría de los que participaron en los foros dijeron que ya ese proceso ha comenzado a manifestarse principalmente en uno de los elementos del derecho del trabajo, que es la subordinación jurídica. Luego escucho a el doctor Bucinas, así se pronuncia, maestro de Derecho Laboral brasileño,
Y cuando planteaba el tema inclusive de la baja afiliación en América Latina, entonces me asusté. Por lo siguiente, por ejemplo en Brasil, para poner un ejemplo, hace muchos años, desde los años 90, viene dándose un proceso de reforma laboral que viene flexibilizando la norma. En los años 90, ese tema que conocemos como el banco de hora, el 12 por 36, y la última, que él hizo referencia, y quizás por tema de tiempo no la desarrolló, tiene que ver con una reforma del año 2017 que se entendía que iba a fortalecer la negociación colectiva y como consecuencia los sindicatos como contrapeso en las relaciones laborales y en la relación de los trabajadores con el Estado. ¿Qué salió de ahí? Un debilitamiento. Y ahí no coincido mucho con Bucina en el sentido de que esa reforma superpuso, es decir, los acuerdos individuales de los acuerdos colectivos. Se supone, y aquí está el experto de la OIT que va a hablar ahorita sobre eso, que la negociación colectiva se impone a todos los trabajadores si tiene mejora de las condiciones laborales que tiene, no si tiene condiciones que limitan lo que ya tiene. Y eso se declara nulo en la mayoría de los países de América Latina. En Argentina existe lo que se llama el banco de horas, que aquí no existe, que es que si usted tiene una jornada de 8 horas y el empleador no puede, la producción muy alta, la puede bajar a 4, te sigue pagando el salario, pero después de ese banco de horas va tomando y usted nunca va a trabajar horas extras. No me diga que ya. Pero lo importante que yo quiero que quede aquí es que el sindicato a lo largo de la historia ha sido un movimiento clave en el desarrollo de los derechos laborales. Siempre ha sido desde el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, entre los años 1770, y que ha evolucionado y se ha ido adaptando a los cambios económicos y sociales. Claro está, siempre luchando por mejores condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores. Ciertamente, como decía el doctor Bucina, ha tenido grandes desafíos, principalmente en América Latina. Lo primero es la fragmentación y la falta de unidad. Por solamente decirle, en República Dominicana existen 22 confederaciones registradas, 12 están inactivas. Inactivas es cuando duran 5 años y no mandan ni una asamblea, 10 quedan activas y solamente 3 son mayoritarias. Pero ese es el tema en la mayoría de los países. En Brasil, por ejemplo, se me estaba quedando, en el año 2017, lo conversaba con él, el 18% de los trabajadores estaban sindicalizados. Después de esa reforma, menos del 9% están sindicalizados. Pero no un proceso, sabemos que en el mundo hay una disminución paulatina de la afiliación sindical y hay también una atomización del registro sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que los trabajadores se han ido desafiliando. No hay tiempo para explicar por qué. Y además de que el registro de sindicatos ha disminuido de manera considerable, no solamente en la República Dominicana, sino ni siquiera en América Latina, sino a nivel del mundo. Otro de los grandes obstáculos que tiene, repito, es la baja sindicalización, porque esto no permite que los trabajadores puedan cumplir con la meta para la cual surgieron, que es la acción colectiva de los trabajadores, es decir, defender los intereses de los trabajadores. Pero con una baja afiliación, es decir, qué capacidad tienen para poder influir no solamente en las decisiones de la empresa, sino en las decisiones del Estado, por esa gran debilidad. Otro obstáculo importante que tienen los sindicatos, otro de los grandes desafíos que tienen hacia el futuro, es la falta de gobernanza. Entre las principales, yo escuché en Argentina, sea aquí a un argentino que me corrija, de un sindicalista que decía que uno de sus grandes logros fue que el papá fue 37 años presidente de una confederación y ella llevaba 20 en la confederación, es decir, que la heredó. En República Dominicana pasa lo mismo. De las 3 confederaciones, por ejemplo, el presidente de la CAS
estuvo presente en la fundación de la FOUSA, Frente Obrero Pro Sindicatos Autónomos, del año del 17 de septiembre de 1961. Ahí terminan a sillazos y se formaron todas las centrales que conocemos hoy en día. La central de sindicatos clasistas, que ahora se llama sindicato cristiano. Pero desde 1983 es el presidente de esa confederación. Se divide la confederación y nace la CGT, que después hoy se conoce como SENU. Solamente ha tenido un presidente. La otra confederación tiene lo mismo. Entonces, hay una falta de gobernanza que permita que los jóvenes también tengan la posibilidad de integrarse en la toma de decisiones de esas confederaciones. Y otro elemento, las mujeres. 30 años atrás, ¿qué hacían las mujeres? No se me ofendan, cocinar, atender a su marido. Hoy en día las mujeres representan más del 50% de... ¿Cómo es? También. Pero en la parte laboral representan más del 50% de modo de producción, principalmente en nuestro país. Y deberían entonces ser parte, yo no conozco nunca, y mire que he leído mucho de esto, una presidenta de una confederación en América Latina. Por ejemplo, en los países nórdicos, en el año 1899 ya había mujeres dirigiendo confederaciones. Entonces, si hoy ellas representan esa parte en la producción, deberían también ser parte de esa dirección de esos sindicatos. Otro elemento que debilita y que son de los grandes retos que tiene el movimiento sindical dominicano, y otro de las situaciones que más lo debilita, y hay que buscarle una solución a esto, aunque no se incluyó en el Código de Trabajo, es la alta informalidad. El hecho también de que la mayoría de las empresas en América Latina son MIPYME, como le llamamos aquí, pequeñas, medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas. El 82.2% de las empresas en la República Dominicana son micro. ¿Cuántos trabajadores llega a micro? 10. ¿Cuánto exige el Código de Trabajo de la República Dominicana y la mayoría de los códigos de América Latina para formar un sindicato de empresas? 20. Por lo tanto, hay un obstáculo que es insalvable. Y en los países desarrollados, o los países nórdicos, para poner, porque en la Europa también hay una debilidad grandísima de afiliación sindical, por ejemplo en España y Francia. En los países desarrollados, los sindicatos que se forman son sindicatos sectoriales, sindicatos nacionales. En los países en vía de desarrollo, la mayoría de los sindicatos que se forman son sindicatos de empresas. Y si le digo que el 82% de las empresas en nuestro país son micro, que no llegan a 10 trabajadores, y el principal requisito para formar un sindicato son 20 trabajadores, por lo tanto, no va a poder avanzar el movimiento sindical. Por lo tanto, esperemos que venga una reforma en un momento que cambie eso, o que los propios sindicatos aumenten su credibilidad, que todos sabemos que por lo que he planteado tienen falta de credibilidad, puedan entonces avanzar en formar sindicatos por rama de actividad y sindicatos de oficio. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, para finalizar, continuamos con el licenciado Cristian Ramos Veloz, quien nos hablará del derecho sindical desde la perspectiva de la OIT. Muchas gracias, Ana María. Bueno, eso desde la perspectiva de la OIT, ya yo no estoy en la OIT. Quería agradecer a los organizadores de este evento por ser la primera vez que estoy invitado a un congreso en República Dominicana. O sea, es la primera vez que voy a hablar. Como el tiempo es corto, no lo voy a nombrar a todos. Aquí todos somos amigos de hace muchos años. Me ha dado un gran gusto verlos a todos. Después de tantos años, al profesor Murga quería hacerle un reconocimiento especial porque con mucho cariño he estado en su país un sinnúmero de veces y siempre esa caballerosidad y ese conocimiento. Y a todos ustedes, al profesor no lo puedo dejar de mencionar, aunque dije que no iba a mencionar, Herrera Carbucia, amigo y colega de muchas cosas. Lo primero es, me voy a sumar a las palabras de Regalado. Yo no soy sindicalista. Cuando Javier me llama y me dice que tengo que hablar de derecho sindical, fue un desafío porque es como yo iba en función de OIT
hacia los sindicatos o hacia a los empleadores. Ahora, cosas que yo veía, tendré la oportunidad de quizás reflejarla. Yo tengo una presentación que no la voy a seguir. Esto va a ser una guía porque el tiempo es limitado y aquí ya me han antecedido expositores muy brillantes y no me voy a repetir. Pero sí quería hacer algunos puntos y esta va a ser mi guía. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Mire, el derecho sindical internacional tiene como fundamento estos 4 convenios. Aquí falta quizá uno, el 135, que es representante de los trabajadores. Creo que la República Dominicana no lo ha ratificado. Me permito hacer una breve referencia al convenio 87. La Organización Internacional del Trabajo se funda en 1919 para proteger los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Aquí mencionaron un convenio sumamente importante que es el convenio número 1. Si vemos cómo comenzó el movimiento sindical en América Latina, bueno, copia mucho del anarquismo, sindico-anarquismo de Europa, de la Revolución Industrial, llega en los siglos XIX y XX a América Latina con luchas por cuestiones que parecían muy simples en aquel momento. La jornada de trabajo. No existía una jornada de trabajo. Las condiciones de trabajo, tampoco existía condiciones de trabajo establecidas. No existía, como no existía la jornada, tampoco existía una edad mínima para entrar al trabajo. No existía la legislación sindical. Ahí, y dando un vistazo muy rápido, estas ideas son captadas por países como Argentina, con el general Perón, en México con Cárdenas y en Brasil con Getúlio Vargas. Tuve el privilegio de trabajar con el señor que escribió el Código de Trabajo de Brasil, el profesor Susequín, que fue miembro de la Comisión de Expertos por muchos años y fue el que llevó a Brasil a ser miembro no electo del Consejo de Administración. Entonces, son gente que tenían un bagaje histórico, que se nutrieron de la OIT para llevar ciertos códigos de trabajo. El Código de Vargas todavía está presente con ciertas reformas como la que mencionó Regalado de 2000, y el profesor Buciña de 2017, a la cual me voy a referir brevemente. Quería hacer esto y lo voy a hacer muy brevemente, porque en los años 2000 llega a la OIT por primera vez un dirigente sindical a la dirección general de la OIT, que es el señor Guy Ryder. El señor Guy Ryder unifica el movimiento sindical internacional, que estaba dividido antes en un movimiento con tendencia cristiana y otro movimiento con tendencia cristiana democrática y otro movimiento más a la izquierda, ¿no? Más el movimiento comunista. Al unificarse esto, este señor se lanza y es electo presidente, es electo, director general, pero los empleadores tenían un candidato de Robian, no sé si aquí alguien lo conoció, un hombre que venía de la nobleza francesa. Nunca fue sindicalista, nunca fue del movimiento sindical y pierde la elección. Inmediatamente hay un contraataque, estoy hablando de cosas que la pueden comprobar, y se cuestiona el derecho de huelga del convenio 87. Oiga de lo que estamos hablando, un derecho que sin derecho de huelga, es el único instrumento que tienen los sindicatos para defender sus intereses colectivos. Y es cuestionado, y dice, el cuestionamiento es lo siguiente: el convenio 87 en ningún momento menciona la palabra huelga, y esto ha sido inferido de una interpretación que hace la Comisión de Expertos de los Convenios Internacionales del Trabajo. Aunque la Comisión de Expertos, según la Constitución de la OIT, no tiene capacidad interpretativa de los Convenios Internacionales del Trabajo, que son tratados internacionales. Lo tiene la Corte Internacional de Justicia, en base al artículo 37, inciso 2 de la Constitución de la OIT. Al cuestionar algo tan fundamental, se para y esta gente utiliza una técnica política de decir: mira, nosotros estamos en estos organismos que son el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Normas de la Conferencia que verifica y son llamados a veces los países a decir, y si ellos dicen, si hay algún caso de los que vienen aquí trata el derecho de huelga, nosotros nos retiramos. Y pararon. Por primera vez en los ciento y tantos años que tiene la OIT se paró el mecanismo de control regular de esa organización. ¿Qué pasa hoy en día? Y con este tema me podría, pero yo
quería la oportunidad de abrir, ya me quedan 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Finalmente, después de 10 años, se decidió por un voto en el Consejo de Administración llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia y se espera un fallo recientemente, que va a decir si el Convenio 87 cubre o no un derecho fundamental que es el derecho de huelga. Entonces, voy a pasar porque ya veo que no voy a tener mucho tiempo. Las tasas de sindicación, ya tanto Regalado como Buciña se refirieron, y es algo muy curioso que me voy a referir. Brasil, país donde tiene el primer presidente sindicalista de América Latina, hacen una reforma laboral en 2017, quitan la cotización sindical y baja tenía aquí, en 2012 tenía 19% y baja hoy en día a 8.4%. La única excepción del movimiento sindical que ha seguido pujante y con fuerza es Argentina, que tiene un 39%. Aquí hubo una mención de vamos a llamarla para una palabra elegante, la senectud de los líderes sindicales. En Argentina hay movimientos sindicales donde están padres, hijos y nietos. Si alguien quiere saber el nombre, yo se lo puedo decir en el café. Entonces, ahí hay algo que está totalmente, ¿cómo sería la palabra? No desconectado. Una realidad que en América Latina, 6 de cada 10 nuevos empleos son de jóvenes del mercado informal, pero la representatividad por edad. Yo hice un cálculo y también vi varios estudios, dice 55 años, la media de edad de líderes sindicales en América Latina, pero en realidad es más alto, está entre 61 y 65 la edad. Aquí el señor Regalado mencionó un ejemplo que creo que no me voy a extender en eso, y la media de edad, por ejemplo, en República Dominicana, no sé, Regalado, creo que la media de edad es de 25 años de los trabajadores de la PA de aquí, y la edad de la lideranza sindical no va de acuerdo a esto. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Mandelson, esto ya es tenía aquí que referirme un minuto. Bueno, el futuro del trabajo, y ahí voy a tener que cerrar, aunque quería hablarle 2 minutos de la posición de la República Dominicana en el Consejo de Administración, pero parece que no va a haber tiempo. En 2019 la OIT cumple 100 años, adopta un convenio a los cuales ustedes han hecho referencia, el 190, pero imagínense, estamos en 2019 y es la primera vez que una organización que trata de convenios internacionales del trabajo, que dicho sean de paso, son normas mínimas. Un convenio internacional del trabajo no es lo más avanzado que hay en la legislación laboral. El país lo puede tener y no necesita ratificar el convenio. Si me oyen mis colegas de la OIT, me crucifican, pero es la verdad. Es una norma mínima. Se adopta un convenio contra el acoso sexual y el acoso laboral solo en 1919, en 2019, a los 100 años de la OIT. Y solo ha sido ratificado por 50 países de los 187 países que tiene la OIT. Ahí yo creo que podríamos avanzar, dada la precariedad y el abuso que se cometen en un sinnúmero de situaciones laborales. Lo que quería decir en cuanto al futuro del trabajo, y ahí termino, es que cuando se hizo este estudio sobre el futuro del trabajo se plantearon, en cuanto a la digitalización, 3 posibles escenarios. No estoy diciendo que son los únicos, pero se plantearon 3. El primero, bueno, ya tuvimos una revolución industrial, al final hubo una descomposición social, hubo revoluciones, pero las fuerzas productivas se fueron acomodando y llegaron a acomodarse y a salir adelante. Esa es la primera visión. La segunda es del filósofo Schumpeter, que haya una destrucción creativa donde las relaciones de trabajo terminen por totalmente desactivarse y comenzar nuevas relaciones de trabajo en base a nuevas modalidades de empleo y la definición de lo que es un trabajador. Y la última, que no sé si hay algunos futurólogos que dicen que va a haber 3 o 4 grandes plataformas mundiales y la noción que tenemos hoy en día de empresa desaparecerá. Entonces,